Bienvenidos a mi canal. Tengo un mensaje para ti, mensajes que nacen desde el corazón y desde la razón. Hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en este mundo, en este país, porque lo que sucede en este país es un reflejo de lo que sucede en el mundo. Vamos a hablar de los intereses, de la hipocresía. Ya hemos hablado de este tema. La hipocresía de las personas que son meros instrumentos del pueblo, que los elige el pueblo para representarlos, para que aboguen por su bienestar, por sus intereses, en defensa de sus derechos fundamentales y de sus derechos humanos. Y la hipocresía de estas personas que mientras están haciendo su campaña para lograr las simpatías, en definitiva los votos de las personas, pues son mansos corderitos, pero esconden debajo de esa piel de cordero intereses mezquinos, intereses personales, inquietudes personales que solamente los lleva a defender sus propios intereses, olvidándose de por qué están allí, de quiénes los han elegido y para qué los han elegido. Y eso pasa en España, y eso pasa en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en los países de América Latina, en Estados Unidos, en el mundo entero. Una vez que una persona asciende al poder, el poder lo corrompe, lo corroe, lo convierte en una persona aséptica, despiadada, fría, frívola, inhumana, insolidaria y nada empática. Es lamentable, muy lamentable, pero es así. Hoy estuvimos escuchando algunos programas de televisión y bueno, y estamos otra vez con el mismo tema que en diciembre y en enero y en febrero y en marzo. La investidura, la posible investidura, las posibles confluencias, los posibles acuerdos. Hay un acuerdo que desde el inicio de este partido es más que evidente, pero existe un determinado sector de la población que no lo ha visto así. Es un sector crédulo, inocente. Y estamos hablando de Ciudadanos, un partido que es emergente del PP, que tiene las mismas raíces del PP, que está formado por gente de la derecha, de la ultraderecha, como su líder, el señor Albert Rivera, y era sabido que fue creado por el capitalismo, cuando vio que la gestión de gobierno del señor Mariano Rajoy era desastrosa. No desastrosa para el capitalismo, no, para ellos es fluorescente, fluye, 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 pero sí para el pueblo, que en definitiva es quien mantiene el gobierno, quien es el que dice este está arriba y este está abajo. No se puede mantener contenta y conforme a una población cuando se le ha recortado los derechos fundamentales, cuando se la ha llevado a la pobreza, cuando se la ha llevado a la miseria, cuando se la ha conducido al desahucio, cuando se han recortado en cultura y en educación de los hijos, que en definitiva lo que se ha recortado es el futuro del país, porque de la educación de los jóvenes, de los niños, y la cultura que estos tengan o puedan adquirir, depende el futuro del país. Entonces, si se recorta, pues la educación y la cultura está dirigida pura y exclusivamente, como antaño, a clases privilegiadas, y mantienen un nivel de trabajadores, de obreros, que no tienen opción a poder mejorar, a superarse, a lograr otro tipo de bienestar para sí y para sus familias. Ciudadanos es igual al PP. Ciudadanos es la marca blanca del PP. Pero la hipocresía de este partido
la ha disfrazado de coherente, entre comillas, que no es tal, porque ya lo hemos visto cuando acordó con el PSOE que el programa de gobierno era similar al del PP, salvo algunas cosas que dijo que iba a derogar, como lo que es la ley laboral, la reforma laboral, que no se tocó, y que el PSOE claudicó y dijo sí, dijo amén a todo lo que dijo Ciudadanos. Entonces ya ahora estamos sumando al PSOE, un partido nacido en la oposición del PP, se supone, de raíces socialistas, de inclinación izquierdista, que supuestamente, y decimos supuestamente, debería abogar por lo que es el bienestar de la población, o de la gran mayoría de la población, el reparto equitativo de la riqueza, el fomentar la protección social de las personas, el asegurar la subsistencia de las personas. Y sin embargo, en diciembre el PSOE optó por unirse a Ciudadanos, unirse a la derecha, izquierda y derecha, donde se ha visto. A ver, que no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que sucede es que esto nos remite a que estamos en manos de políticos inaprensivos, hipócritas, incoherentes con sus ideales y con sus raíces. Porque si por un lado, para conseguir los votos pregonaron una cosa, prometieron el oro y el moro, como lo hacen siempre, y por el otro actúan de otra forma, contraria totalmente. Esto le pasó factura a Ciudadanos y al PSOE porque han perdido votos. Y lo seguirán haciendo, porque siguen demostrando, a medida que van caminando, que no son tan diferentes del PP, para nada diferentes. Al contrario, cuando estos partidos aceptan rendirle culto, obediencia al capitalismo, al IBEX, es cuando se unen, y en ello están unidos pro capitalismo, pro IBEX, y en contra de la población, en contra de los trabajadores. Hemos padecido más de 4 años de gobierno del PP que nos ha conducido a niveles insospechados del desempleo. No se habla en estos días de eso. No se habla porque están abocados a una investidura a como dé lugar. No se habla de los parados, no se habla de los parados de larga duración, ni se habla de los parados que están viviendo situaciones realmente límites, traspasando los límites de pobreza. No se habla de los recortes de sanidad, que le han quitado cobertura, que le han quitado medicamentos, que le han quitado espacios sanitarios a la gente. No se habla. ¿Por qué? Porque ellos tienen cobertura privada, porque la pueden pagar, se la pueden permitir, y les da igual. Lo mismo que les da igual si la gente tiene trabajo o no tiene trabajo, lo mismo que les da igual si la gente tiene ingresos o no tiene ingresos, lo mismo que les da igual si tienen techo o no tienen techo. Ellos están mucho más allá de eso, están mucho más allá del bien y del mal. Se han erigido en ídolos, y no son más que ídolos de barro, y los ídolos de barro cuando se caen de los altares se hacen añicos. No sé si la gente se detiene a pensar, a sopesar la situación que vivimos, pero es grave. No es grave que estemos sin gobierno, no. Lo que es grave es que se esté rematando el bienestar de la gente al mejor postor. Eso es grave. Y estamos acudiendo a un remate que pasa ante nuestros ojos, impotentes, que no podemos hacer nada para evitarlo. ¿O sí podemos? Yo creo que sí, que se puede, que podemos cambiar esta realidad. Porque ya está bien de que nos avasallen, de que nos vilipenden, que nos pongan el pie encima, que nos callen, la ley Mordaza, que nos nieguen los derechos humanos, que nos nieguen los derechos fundamentales, y ya está bien. Que no somos una manada de corderos, no somos animales salvajes que hay que domesticar. Es al revés. Los políticos se olvidan de que muchas de las personas trabajadoras tenemos memoria, y recordamos como Convergencia de Cataluña ha luchado
y su caballito de batalla para conseguir votos ha sido la independencia, y hoy por hoy se une al PP, vota a favor del PP. El PP no quiere la independencia, el PP quiere la España unida, la misma que quiere Podemos, pero con la diferencia de que Podemos respeta los derechos humanos y quiere que los ciudadanos voten, que den su beneplácito a la independencia o a la no independencia, pero que emitan su voluntad a través del voto, que democráticamente es el único instrumento que tenemos en las manos para decir sí o no, queremos esto o aquello. El PP nunca quiso eso. El PP amenazó, sembró el temor, hizo lavado de cerebros en contra de la independencia. Y ahora un partido esencialmente independentista le da su apoyo. ¿Esto es hipocresía? ¿Cómo se le llama a esto? No sé yo, pero a mí me parece como que los políticos han perdido la coherencia, han perdido la razón, porque deberían de ser consecuentes con sus ideologías políticas, con sus principios, ¿sí? Deberían dejarse de la demagogia, deberían dejarse de pensar en sus propios intereses y deberían pensar en el interés de las personas que fueron quienes los han votado, ¿sí? Y que son en definitiva quienes los mantienen en el poder. No podemos permitir que sigan riéndose en nuestras narices, pero insisto, esta situación no es puntual de nuestro país, es puntual del mundo entero. Los políticos del mundo entero se ufanan de un poder que no poseen, unas potestades que fueron otorgadas temporalmente por la población. Deben de llevar adelante una función de servicio hacia el pueblo, hacia la función, y no hacia ellos. El ser humano ha perdido valores, ha perdido ética, ha perdido moral. Toda esta hipocresía, esta incoherencia, esta insolidaridad, esta falta de empatía con el prójimo, nos ha llevado por el camino que estamos transitando y que nos lleva a lo que es el caos social, mundial. No podemos permitir volvernos al pasado. Olvidar el pasado es estar condenados a repetirlo. Y la humanidad es lo que ha hecho, lo hace ahora y debería haber evolucionado. Yo aplaudo a todos mis antepasados y a todas las personas de generaciones anteriores que tuvieron la valentía y la fortaleza de arriesgar, de salir a la calle, de luchar, de defender sus derechos, de defender su familia, de defender su país. Porque realmente son coherentes, han sido coherentes, fueron coherentes consigo mismos y con la sociedad en total. No es posible seguir transitando por este camino escabroso que nos han metido. No, debemos sanearlo, debemos limpiarlo. Debemos dejar de cerrar los ojos y dejar de permitir que sigan pisoteándonos, porque es lo que están haciendo, se están burlando en nuestras propias narices. El PSOE está atado, mejor dicho, el que está atado es Pedro Sánchez, de pies y manos. No tiene autonomía, no tiene poder de decisión. El poder de decisión lo tienen los varones, lo tiene la señora Susana Díaz, que acordó con él, con Ciudadanos en su momento. Lo tienen los varones conservadores, que son más afectos a preservar su propio bienestar que el de los demás. Lo tienen los varones que le impiden pactar con quienes debería pactar para formar gobierno. Hay un montón de intereses, hay un montón de acuerdos tras bambalinas que lo único que hacen es perjudicarnos, perjudicar a la mayoría de la gente y seguir sumiéndolos en la precariedad, en la miseria, en el desamparo. Si no decimos basta, este mundo va a fumarse, va a desaparecer como desapareció la Atlántida. Tenemos un mundo muy ancho, muy próspero, un mundo lleno de ciudadanos del mundo, un mundo donde todos tenemos nuestro lugar.
tenemos que defender ese derecho. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a soñar, derecho a ser libres, no con libertinaje, sí con libertad. Derecho a poder labrarnos un futuro, derecho a poder darles un futuro a nuestros hijos. Todos esos derechos que nos son negados, que la derecha nos niega, se van a ver traducidos en más precariedad, en más miseria. Sabido es, y no se habla de ello en este país, pero sí se habla en los periódicos, por ejemplo alemanes o estadounidenses, del gran sabotaje, por decirlo de alguna manera, que se ha hecho a la caja de las pensiones, a los fondos de pensiones. La gente que ha votado el PP, que son, creo, mayoritariamente gente grande, que subsiste merced a sus pensiones, a sus jubilaciones, no ha tenido en cuenta que ha sido el PP quien ha vaciado la hucha de las pensiones, que no ha sacado un 40%, ha sacado un 97%, que está peligrando su jubilación y su pensión. Hace pocos días sacaron otra vez 8.700 millones. No deberían de sacar nada, el fondo de pensiones es sagrado. El fondo de pensiones es la cajita de ahorros de todos los trabajadores en activo, procurándose un pasar medianamente bueno cuando llegue la época de jubilarse, de retiro. Y lo han puesto en peligro porque lo han saqueado. Estas y otras cosas son las cosas que esconden, son las cosas que quieren encubrir y que por eso quieren seguir gobernando a como de lugar, acordando con quien sea, prometiendo 1000 cosas, para poder votar en mayoría, para que el pueblo no pueda hacerle fuerza. Quizás, si los gobernantes, si los políticos que están ahora negociando sus posibles acuerdos, quizás traicionen una vez más la voluntad del pueblo. Quizás logren gobernar en mayoría, aliándose PP, Ciudadanos, Convergencia y quizás PSOE, ¿por qué no? Pero a pesar de ser minoría, el pueblo está en el Congreso, el pueblo tendrá su voz y su voto. Pero más que nada pensemos que el pueblo está en las calles, está en todas las calles de este gran país. Nuestro país es un país vasto, prolífero, fructífero, formado por gentes, por personas que tienen corazón, que tienen solidaridad, y eso lo vemos siempre, está reflejado. Lo que nos falta es adquirir coherencia y tener sentido común para poder tomar el toro por los cuernos, para poder ser realmente quienes dirijamos nuestros destinos, nuestros propios destinos. Y no es instar la violencia, no, la violencia debe ser erradicada de la faz de la tierra. La violencia solo engendra más violencia. La guerra solo engendra más guerra. El terrorismo solo engendra terrorismo. Hay que acabar con la violencia, con todo tipo de violencia, inclusive con la violencia y el terrorismo de Estado, esa que ejercen los presidentes, los gobiernos del mundo en contra de la mayoría de la gente. Eso también es terrorismo, eso también es violencia. Eso violenta el estado de bienestar de las personas, violenta las vidas de las personas, a las que todos tenemos derecho. Así como tenemos derecho a trabajar y percibir un salario digno, también tenemos derecho a vivir y a disfrutar de nuestra vida y de nuestras familias. Debemos acabar con eso, y la única manera es tomando el toro por los cuernos, saliendo a la calle, manifestándonos, aplicando medidas que realmente solamente el pueblo es el engranaje del país. Solamente nosotros tenemos la potestad de que este país funcione o no funcione.
amén de que nos puedan paralizar, amén de que nos puedan amenazar, sembrar el miedo, el temor, callar, pacíficamente pues, se pueden lograr muchas cosas. Francia es un ejemplo de ello. Francia no está conforme con algo y el pueblo francés sale a la calle, se manifiesta pacíficamente y paraliza el país. Lo paraliza con paros, con huelgas, luchando por sus ideales y por su bienestar. Los principios de fraternidad que se han olvidado, de solidaridad que se han olvidado. Hace pocos días el Reino Unido votó su salida de la Comunidad Europea. No me parece mal, lo decidió en democracia. Y no me parece mal porque la Unión Europea ha olvidado sus principios de solidaridad con los que fue creado. Está siendo gobernada por la derecha y solamente ha apostado al beneficio del capitalismo, al beneficio del IBEX, a su propio beneficio, olvidándose de que en este mundo la gran mayoría, la masa de la población, somos trabajadores, somos personas que dependemos pura y exclusivamente de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que el único tributo que recibimos es un salario, y que ese salario tiene que ser acorde y digno. Se han olvidado de eso. Entonces, se han olvidado por su propio bienestar. Y entonces, tenemos que decir que es una camada de políticos, además de que muchos de ellos son corruptos, hipócritas, mentirosos, demagogos. Y estoy hablando de todos en el mundo, no estoy hablando de este país, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Italia, ni de Argentina, ni de Venezuela. Todos, absolutamente todos los políticos que están en el poder, salvo alguna excepción, son iguales. Solo buscan su propio bienestar y el de los suyos, ¿no? El de su entorno. Solo buscan favorecer a los más poderosos, a los ricos, a los banqueros, a los grandes holdings, a los financieros. No les importa un ápice la suerte que lleven el pueblo, lo que les pase al pueblo. Es mentira. Es mentira cuando lo prometen para conseguir votos, porque una vez que están en el poder sufren amnesia, una amnesia que los lleva y los dirige únicamente a hacerse amigos del capitalismo, defensores acérrimos del dinero. Debemos de acabar con esa hipocresía, debemos luchar por un mundo, no solo por un país, por un mundo mucho mejor, más habitable, más solidario. Debemos acabar con la hipocresía de estos políticos. Debemos darle el freno, decirles no va más, se acabó, ya no nos engañan, ya no nos mienten, ya no son quienes nos representan. Nos han engañado, nos han mentido, nos han robado, nos han vilipendiado, nos han humillado, se han reído en nuestras propias narices. Corrupción está instalada en el mundo entero. Podríamos decir que es una empresa multinacional. Políticos corruptos que se han lucrado de sus puestos, de sus posiciones, que han robado, muchísimos, en todas partes. Los hay en Venezuela, los hay en Argentina, los hubo en Brasil, los hay en Uruguay, los hay en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. En todas partes hay corrupción. La corrupción salpica el mundo y es uno de los grandes cánceres de la humanidad. Debemos de acabar con ellos. La ambición los domina, la sed del poder los domina, la avaricia. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir, pero también hay muchísimo más por hacer y debemos hacerlo. No podemos quedarnos sentados siendo meros espectadores de un teatro que está armado, ideado para engañarnos y mentirnos. Tenemos que ser actores, tenemos que ser protagonistas de la obra.
tenemos que luchar por nuestros intereses, porque si nosotros no luchamos por nuestros intereses, nadie lo hará, nadie. Realmente es muy triste estar en esta situación. Realmente es muy triste ver gente durmiendo en las calles a la intemperie. Realmente es muy triste comprobar que hay niños que pasan hambre, que están malnutridos, que mueren por inanición en el mundo, que mueren por falta de medicación, de atención sanitaria. Es muy triste ver que hay niños que están esclavizados, realizando trabajos muchas veces insalubres. Es muy triste. Es muy triste ver cómo se mueren personas inocentes en atentados, en esas barbaries de atentados. Es muy triste ver cómo las familias se rompen y se destruyen por un fanatismo que no conduce a ninguna parte, por un fanatismo que está destruyendo a la humanidad. Esto es todo por hoy, amigos. Espero haber despertado este bichito de curiosidad y de poder salir, de poder pensar qué es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme y ojalá el próximo encuentro sea para hablar de algo muchísimo mejor.